Y aquí estamos con el doctor Mario Fiore. Gracias una vez más, Fiore. Gracias a ustedes por invitarme a mí. Usted sabe por qué está acá, ¿no? Yo sé que estoy acá, gracias a Dios. Pues no solo porque la columna es el eje de la vida. Para aquellos que a lo mejor no tienen la menor idea, el doctor Fiore va a ser un amigo de la casa, de este espacio de Zona Infinito. Es un hombre que ha armado con su medicina y su filosofía de vida todo un espacio, y ustedes lo han pedido una vez más. Así que gracias a ellos y gracias a usted. Gracias a ellos y gracias a usted y, No, y a Canal Infinito. Una vez más yo dije que la columna, parafraseando lo que ustedes sostienen, que la columna es el eje de la vida. ¿Por qué y para qué? Bueno, nosotros decimos, como usted comprenderá casi todos los días, que la columna es realmente el eje de la vida. Y para eso nos basamos en un trípode de conocimientos que son los siguientes. La columna está sembrada desde su primera vértebra, el atlas, a la última coxígea, de arriba a abajo y bilateralmente, de vías reflejas, de receptores de vías reflejas, que son responsables de casi todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque cuando una vértebra se mueve lateralmente hacia un lado o hacia el otro, comprime esos receptores que técnicamente reciben el nombre de mecanorreceptores, porque responden a la presión, y eso establece un estímulo que recorre un trayecto que es el que forma la vía refleja y determina en un lugar que es el órgano efector o la zona efectora una respuesta. Yo digo, cargo una caja, la pongo acá. Uy, pero a la noche me dolió tanto la cintura. Claro, eso es muy importante su pregunta y muy inteligente. Nosotros decimos también todos los días que toda la columna es importante. Toda la columna. Toda la columna es importante. Y vamos más allá. Decimos que es una unidad funcional. Si una mamá está dando de mamar y está así, y después coloca a su niño en la cuna, hace las tareas de la casa y dice, me duele toda la columna. Efectivamente, porque ha sometido a toda la columna a un tipo de trabajo biomecánico no correcto. Un amigo que está haciendo computación y dice, yo tengo la silla correcta, tengo la postura ideal, pero de pronto, acá, se me cae la cabeza. Bueno, yo le voy a expresar lo que nosotros decimos todos los días. Decimos que toda la columna es importante, pero que tiene dos zonas críticas. Ajá. Una es la columna cervical y otra es la columna lumbosacra. Ajá. La columna cervical es lo más importante de todo y a su vez lo menos protegido. Lo menos protegido. Claro. Lo más importante porque es conveniente saber que la causa más frecuente de disritmia cerebral que existe es el parto difícil. Cuando al niño se lo saca como se puede, porque el parto viene mal. ¿Forceps? Forceps o maniobras que no son las ortodoxas, pero que son las necesarias para que esa criatura nazca. ¿Y ahí se dañó para siempre? No para siempre, en algunos casos sí. Por ejemplo, volviendo al tema de la disritmia cerebral, si ese chico se le desplaza la columna cervical en un lugar determinado, sí, va a ser portador de una disritmia cerebral. También una neuralgia del trigémino es un problema cervical. Sí, duele muchísimo la cabeza. Las cefaleas casi siempre, no siempre, son de origen cervical. Pero también las parálisis faciales llamadas afrígore. Afrígore es un término que literalmente está diciendo en frío, pero que desde el punto de vista médico nos está diciendo que no hay nada neurológico ni vascular. Esas parálisis faciales, de 10 veces que ocurren, 7 son de causa cervical. ¿Y por qué habla de zonas desprotegidas? ¿Por qué hablo de zona desprotegida? Porque hoy le dije que era lo más importante y lo menos protegido por lo siguiente. Por dos circunstancias. Una la conocemos y la olvidamos. De acá para abajo, la columna está inmersa en este armazón sólido, claro, que la contiene
y la mantiene en su lugar. Claro. De acá para arriba, apenas los músculos pueden mantenerla en su lugar. Y segundo, y esto le vamos a pedir con su permiso a la audiencia que no se lo olviden nunca más, porque todo lo que hacen nuestros miembros superiores lo paga el cuello. Todo. Todo, absolutamente todo, desde este gesto tan simple Ahí va. hasta levantar pesos. Y le explico si usted quiere por qué. Claro que sí. Si nosotros enfocamos al miembro superior desde la óptica de esa ciencia que es la física, vamos a ver que es una palanca. ¿Y uno dice un punto de apoyo el hombro? No es el punto de apoyo del hombro. Esa palanca no va a tener el punto de apoyo como la de primer género en la parte media. Codo. Lo va a tener en la columna cervical. En la columna, no acá. No, Acá. eso es una cosa intermedia. La medicina tradicional se ha olvidado que un músculo muy importante que se llama trapecio se inserta de arriba abajo en la columna cervical y que hay otros músculos que son los escalenos que también toman toda la columna cervical y hacen su inserción en la parte clavicular. Y cuando hacemos fuerza, que ponemos Levantamos un nuestro paquete. cuello duro, esos son los escalenos. Todo eso se traslada a la columna. Pero ¿sabe una cosa, Horacio? Desde la quinta cervical ¿Dónde hasta sería la la quinta segunda cervical? dorsal, la quinta vértebra empezando desde arriba hasta la segunda dorsal, es decir, Sí. quinta, sexta, séptima, primera y segunda dorsal. Sí. A esta altura aproximadamente emerge desde la médula que va por dentro y emerge hacia ambos lados un conjunto de nervios que se llama plexo braquial, que es aquel que le va a dar la sensibilidad y la motricidad, va a hacer sentir y trabajar al hombro, al brazo, al antebrazo, a la mano, a los dedos, a la región pectoral y a la región escapular. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un viaje largo Sí, y tengo que conducir, sí, esta posición, no es la mejor. de cualquier manera, todo esto... Todo morirá. eso se traslada más la tensión del tránsito, más la fatiga muscular. ¿Y todo va a terminar ahí? Todo. Y le voy a dar un ejemplo, si usted me permite, de una patología que es muy conocida y malentendida. A ver. La famosa epicondilitis del tenista. Le duele el codo del lado de Sí, afuera. es cierto. Al golfista y al polista, si bien le puede doler del lado de afuera, habitualmente le duele del lado de adentro. Se llama epitrocleitis. Pero la conducta terapéutica habitual es la misma, infiltración. Uy, uy, uy. Después de la infiltración, muchos casos vuelve a doler. ¿Por qué? Simplemente es transitorio. Porque, se lo dejo para el final, ¿por qué? Bueno, En consecuencia, el colega u otro lo manda a irradiar con rayos, sí. pero vuelve a doler otra vez. En consecuencia, ese médico u otro un poco más arriesgado lo manda a la intervención quirúrgica, pero resulta que vuelve a doler. En consecuencia, y respondiendo a su pregunta, estos 3 fracasos nos llevan a 2 verdades. La primera es que esto nunca tuvo nada. Y la segunda es que acá también se siente lo que sucede ahí en ese plexo braquial que acabamos de hablar. Comprende, esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Es decir, que todo lo que me duele no es No. dónde me duele. Puede ser, no todo. No No todo. todo. Por ejemplo, con respecto al famoso diagnóstico de túnel carpiano, ¿Qué es eso? túnel carpiano es la compresión a nivel del túnel de la muñeca del carpo que comprime los nervios que son ramas de ese plexo braquial. Pero en la mitad de los casos la compresión no está aquí, sí está aquí, y por eso fracasa la intervención quirúrgica. Fracasa. Nosotros decimos que el cuello es sagrado, porque si el cuello está mal atención, concentración, memoria, es decir, nuestro rendimiento intelectual, agudeza visual y agudeza auditiva. Todo esto más allá de facultad, años largos de hospital, consultar. ¿Y el Tíbet cuánto? Bueno, yo no estuve en el Tíbet. Yo fui discípulo de un lama tibetano médico durante 5 años en nuestro país, junto con otros 5 discípulos más, de los cuales quedamos vigente 4 con vida, y de los 4 estoy solamente yo vigente en 2 casos por razones de enfermedad y en otro porque prefirió tener otra ocupación. ¿Qué
¿Qué aprendió de ese maestro que no había aprendido años anteriores? Bueno, primero y principal estos conceptos biomecánicos. Segundo, el manejo de la energía que corre por la columna, porque la columna es el canal de energía por excelencia. Ah, no es un título solo del eje de la vida. No. Yo pensé que era un título solamente de sus seminarios. Y vamos a aclararle a la gente que esa energía que corre por ahí no solamente tiene la función energética. Esa energía que corre por ahí es la que nos permite evolucionar espiritualmente. Por esa razón, de 10 personas que están físicamente bien, 10 tienen problemas espirituales. ¿Y la columna también tiene que ver con eso? Tiene muchísimo que ver, porque si está desplazada, está bloqueada, esa energía no circula adecuadamente. Claro. Y es por eso que debe interpretarse a la salud como el equilibrio perfecto entre el campo físico, el campo psíquico y el campo espiritual que cada ser humano tiene. Pues yo habitualmente en este tipo de programas siempre pregunto qué es estar sano y qué significa estar enfermo. No remitiéndonos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, No, pero... por supuesto. Lo que pasa es que, de alguna manera, y sin que esto parezca ni peyorativo ni crítico, el ser humano no es solamente un conjunto de carne y hueso. Creo que no. Esa es la sede donde se sede. desarrollan actividades para que ese cuerpo sea sano, prolongue su vida, y en esa sede se va a desarrollar una actividad mental y una actividad espiritual. Por esa razón es muy difícil que si alguien preguntara qué es la vida o dónde se aloja. Porque sin células cerebrales no habría actividad mental ni espiritual, pero las células cerebrales no son la vida. No, pero sin las células... La vida es la consecuencia de esa energía vital, que para mí es la energía de Dios, para otros se puede llamar prana, para otros se puede llamar chi, orgónica, psicotrónica, libre, depende del momento histórico y depende de la cosa geográfica. Él es el doctor Fiore, ya venimos. Aquí estamos con el doctor Mario Fiore, nos está enseñando por qué la columna es el eje de la vida. Bueno, habíamos empezado a hablar de una de las zonas críticas. La otra, siempre después de la columna cervical, la zona crítica que continúa o que es importante es la zona lumbosacra, que son las 5 vértebras lumbares más el sacro. Estas. Y esa es crítica porque la última vértebra, esta última vértebra, quinta vértebra lumbar, si nosotros la miramos, no la vamos a ver igual, pero sí parecida a las otras lumbares. Sí. Pero Horacio, solamente anatómicamente. ¿Y por qué? ¿Qué función cumple? Porque funcionalmente se constituye en una de las pocas vértebras especiales que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es la última. Primero porque es la última con individualidad. Después hay 5 más, pero están soldadas formando este hueso sólido que se llama sacro. Claro. En segundo lugar, la quinta lumbar se encuentra colocada estratégicamente sobre cadera y pelvis con... Es decir, si yo me siento bien, estoy sintiendo esa vértebra. Por supuesto. Esta se encuentra colocada y tiene la raíz posterior del ciático del lado izquierdo y la raíz posterior del ciático del lado derecho pegadito a la vértebra. Con esto tendríamos quizá la explicación de un gran porcentaje de patología que nos toca ver. Pero resulta que hay 3 cosas más que habitualmente no se tienen en cuenta y que son muy importantes. La primera es que sola no, pero casi sola está soportando el peso de la mitad superior del cuerpo. Ahí la última no es la primera. No. Los últimos no son los No, primeros. acá no. La segunda Así que soporta todo el peso. Esta sí, casi, no sola, pero casi sola. Este lugarcito, entre quinta lumbar y la primera sacra, es el último con un poquitito de movilidad. Hacemos inflexión hasta aquí. Y la última, que es la más importante de todas. Por quinta lumbar transcurre el plano transverso, que dentro de él contiene el centro de gravedad del cuerpo.
que se usa hasta durmiendo, es decir, siempre, y que la función que tiene es compensar todas las cosas que suceden por encima de él y todas las cosas que suceden por Pobre debajo. vértebra. ¿Le podemos enseñar algo a la gente? ¿Usted me Sí, claro, permite? Es claro. un poco soberbio decir enseñar. No, pero también eso sería muy loco por parte mía, que yo que puedo enseñar. Yo puedo preguntar. No, usted pues sabe mucho también. Entonces, Ahora esto que acabamos de decir, vamos a aplicarlo a dos cosas que hacemos todos los días. por ejemplo, Estar sentado y estar parado. ¿cómo estamos sentados? ¿Dónde estamos sentados? Efectivamente. Ahora, Para que la columna esté lo mejor posible cuando estamos sentados, el centro de gravedad debe estar alineado. ahí. Para que esté alineado, el sacro y el dorso Tiene que poner pegadito toda al la cola. respaldo. Esta silla Ahí. es bárbara. Esta silla es bárbara, pero necesito al Ahí final. está. Ahí, al final. Y esto se lo decimos especialmente a la computadora porque esa cambió el mundo y no se va a ir así nomás. Creo que O nosotros vino nos para quedarse. defendemos o Vino nos va a para quedar. enfermar. Vino para quedar. Entonces lo que hay que hacer trabajando en computación es sentarse adecuadamente. No se necesitan sillas ni reclinables ni de ningún Esas tipo. sillas absolutamente anatómicas, ¿sirven? No, son un éxito comercial exclusivamente. Los fabricantes de sillas, ¿saben? Bueno, se van a olvidar ahora más de mí, pero yo no les puedo mentir. Pero en esas sillas anatómicas uno está Sí, realmente un rato cómodo. sí. ¿Pero no sirve? No. ¿Por La qué? columna está a lo mejor en las sillas antiguas de mis abuelos. Las españolas. Las altas y las rectas. Pero duele. Sí, pero hasta acostumbrarse. Y acá iba el consejo. A ver. Yo me voy a sentar así, pero no estoy entrenado con la PC. ¿Y qué hago? A ver. A los 10 minutos me pongo así. Claro. El secreto resiste que cuando uno se siente incómodo, se levanta y camina 10 segundos y se vuelve a sentar bien Acomodo. otra vez para no perpetuarse en una posición viciosa. Y poco a poco ese tiempo se va a ir extendiendo para lograr al último la posición adecuada durante horas. Cuando usted dice posición viciosa, ¿qué me puede significar esa posición equivocada? Torcer su columna, que su centro de gravedad ¿A esté cualquier edad? desalineado a cualquier edad. No solo en edades formativas. No, digamos. no, no. Un adolescente Al dice, bueno, contrario, nosotros las formativas son más elásticas. es un adolescente comparado con un pibe grande como yo, Claro. ¿a mí me va a hacer más daño que a él? Bueno, depende de eso. Hay un viejo adagio que decían los maestros que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Depende de los esqueletos. Depende de los esqueletos. Ahora, la otra cosa que es trágico A ver. para la quinta vértebra lumbar es estar parado en un lugar sin caminar. ¿Qué hacemos ahí? Cargamos el peso en una pierna, Estoy en una cola de un banco, después en la otra. Efectivamente, haciendo fila, esperando que alguien me atienda. justamente. Media hora, Acá una hay un hora. secreto, Horacio, A ver, que no va a curar a me nadie. llevo un pero- banquito. No, Ah. no, pero que los va a aliviar. A ver. Es el de las bailarinas clásicas, Pobrecita. que aprenden a vivir para estar siempre garbosas con sus glúteos apretados. Ellas que viven así terminan enfermándose. ¿Por qué? Porque yo he visto desde Maya Plecheskaya para abajo, todas con artrosis de cadera, No me digas. claro. Ahora, acá hay un recurso. ¿Y que nos es- sirve entonces esa contracción? No, lo que hay que hacer es cada 5 minutos contraer ambos glúteos 10 segundos y volverlos a aflojar. Ajá. Entonces, ¿Y eso en qué ese, me da? en ese momento se alinea el centro de gravedad, la columna se alivia Claro. y usted descansa. Claro. Y esto es más trágico todavía en la gente que tiene más volumen físico que los más pequeños. En lo alto y en En lo lo ancho. alto y voluminoso, ¿no es cierto? Porque ese centro de gravedad tiene un trabajo extra, Cuando hay mucho peso, claro. Hay una cosa muy mucha interesante, ¿no es cierto?, que puede englobar a todos estos conocimientos que son los que le dije hoy, que es la biomecánica, que es la aplicación de la mecánica newtoniana a los tejidos vivos. ¿Por qué aclaro lo de newtoniana? Porque desde Einstein primero con Maxwell y de Einstein para acá, Newton recibió unos sopapos bastante importantes y hoy se habla de varios tipos de mecánica. Pero la newtoniana aplicada acá todavía está muy vigente. Esto es muy importante porque estas son cosas que hacemos todos los días. Comprende, esto es muy importante. Otro consejo importante
las almohadas han de ser bajas y ¿Qué hacemos blandas. con la...? No, todo lo contrario. Yo duermo con 2 almohadas. No, lo que pasa es que la almohada debe... ¿No me sirve eso? No, le hace mal a su cuello. Por eso se investiga así. Pero claro, y lo va a despertar de noche. Vivo despierto. Y le puede dar después, como si hay desplazamientos, cefalea, mareos, Me pasa. náuseas. Bueno, no tanto, pero me pasa. Puede dar. Pero digo, estoy acostumbrado a dormir con 2 almohadas. ¿Qué hago? Yo diría que poco a poco empiece a buscar la altura óptima y después la ideal. Hay gente que duerme sin almohada. Sí, para Qué bueno dormir eso. sin almohada hay que tener el cuello 10 puntos. ¿A usted no le pasa que hay gente que utiliza este brazo para dormir Claro, sobre él? pero terminan siempre con un problema cervical importante. ¿Y los chicos que alguna vez hablamos también, más allá de sus mochilas? Bueno, lo de los niños, si nosotros nos detenemos a observar a los chicos de 8 o 10 años, los vamos a ver a todos un poco encorvados hacia adelante. ¿Por qué? Mochila, como usted dijo muy bien, jueguitos de la PC y PC. Sí. ¿Y porque sabe por qué? Porque nadie les enseñó a sentarse. Pero es difícil tener un chico sentado, ¿no? No, bueno, pero enseñémosle cuando está sentado cómo. Está muy bueno. ¿No le parece? Totalmente. ¿Qué me decía ayer? Estábamos charlando informalmente de los chicos que tiran manteles y sopas y esas cosas. Pero, ¿quién enseña a quién? Porque por suerte tenemos estos espacios y usted puede contar. Claro, el tema está en la docencia, ¿no? Nosotros hemos creado una entidad de bien público que usted conoce, que es Columna Vitae, y entre nuestras ilusiones están ir alguna vez a la frontera, a arreglarle un poco los huesitos a los indígenas. Pero los seminarios son bárbaros. Los seminarios están dando muy bien, sí, ha estado muy bien y vamos a hacer el año que viene repetirlo, va a ser muy interesante. Al principio lo hicimos para profesionales, después lo abrimos a todo el mundo, porque la docencia no se necesita tener ningún título universitario para aprender. Se me ocurren algunas preguntas. Cuando nos sentimos cansados y en la oficina o en nuestra casa decimos, me duele el cuello, voy a hacer esto. No, ¿Sirve eso? no. ¿No sirve? Y hacen ruiditas. No, con respecto al cuello, y uniéndolo a lo que hablamos antes, yo le voy a pedir a usted y a quien nos escuche o nos ve, que no le permitan nunca a nadie que le hagan ni quiropraxia ni tracción en el cuello, y que nunca ¿Qué es hagan... eso de levantar así? Sí, tracción, hay aparatos en Europa ahora Sí, de tracción, lo cuelgan. Tracción controlada. Mire, partamos de que somos todos seres únicos e irrepetibles. Es cierto. Y Entonces no hay un cuello igual a otro. En consecuencia, no hacer eso y no hacer toda la circunferencia. El único ejercicio que yo me animo a recomendar Sí. es el de media rotación, pero con algunas características especiales. ¿Cuál? En primer lugar, sentado. Sí. En segundo lugar, sin apuro. Y en tercer lugar, nosotros sabemos que tenemos la cabeza en nuestra posición porque los músculos la están manteniendo en su lugar. Así es. En consecuencia, aflojamos esa tensión y la cabeza cae péndulamente y toca el mentón en el esternón. Perfecto. Entonces ahí hacemos media rotación, pero no así con la fuerza muscular. ¿Y con qué? Lo hacemos, le damos un pequeño envión y el peso de la cabeza hace rotar y girar hasta la mitad. Y vuelve por donde subió. Pero acá... Es el mentón el que me guía. Claro. Como si fuera la proa. Ahí. Pero acá, ¿sabe qué? Cuando subimos, inspiramos. Y cuando bajamos, expiramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera vértebra dorsal es el pivot. Y cuando inspiro, gira más arriba. Y cuando expiro, gira más abajo, que son las dos formas de girar que tenemos. Y cuando hace ruidito, decir, ya estoy bárbaro. No, Hace no. clic, clic, clac, clic, El clic. ruido está dado de 10 veces en 9 y ¿Qué fracción. es ese ruido? Es el roce de la vértebra, primera vértebra fija es la primera dorsal. ¿Nos estamos haciendo un lío? No, pero no es patológico. ¿Ah, no? No. Únicamente si ha habido un accidente, si ha habido un traumatismo o una fractura. Pero si no esos ruiditos de arena o de vidrio molido, Sí. como la gente dice Sí, que tiene, claro, no son patológicos habitualmente. No son Pero patológicos. hacen daño. Sí, hay que tener mucho cuidado. El cuello, volviendo a parafrasear lo que decíamos antes, es sagrado. Es sagrado. Es sagrado, realmente, no es una forma de decir. Mire, hay un verso griego de 5000 años atrás, donde un guerrero le pide a su Dios que le arregle el cuello para ir a luchar en la batalla. No. En consecuencia vio que la columna no es una mera sucesión de huesitos para estar parado
y servir estar de pie. Es algo mucho más importante. Si a eso le agregamos, que es el canal energético, si a eso le agregamos las vías reflejas de las que no hemos hablado, esas vías reflejas son responsables de casi todo lo que nos pasa. Por ejemplo, el desplazamiento de 2 o 3 vértebras dorsales hacia el lado derecho ocasiona la hernia hiatal, la hernia del hiato. Sí, sí, claro. ¿Por qué a la derecha? Porque las vías reflejas del lado derecho son simpáticas y las del izquierdo parasimpáticas. ¿Qué quiere decir? Las derechas dilatan, aceleran y las de la izquierda contraen, retrasan. En consecuencia, una cistitis va a ser un desplazamiento izquierdo. ¿Qué estaba pensando? Ahora que tenemos que irnos. Al guerrero ese griego tenía que haber recomendado un spa infinito y después qué va a hacer con los fiores. Claro, pero aparte usted sabe que esto Claro. nació con Centauro Quirón en Grecia. Claro. ¿Conocía a Bariloche ese hombre? No. No, pero yo estoy en representación de él. La mejor para usted. Muchas gracias, gracias, de señor. vuelta. Muchas gracias.